El exquisito río Éufrates es una de las vías fluviales más célebres de la historia. Se ha secado finalmente, revelando una aterradora realidad que ha conmocionado al mundo entero. El río Éufrates, que nace en Turquía y fluye a través de Siria e Irak, ha sido el salvavidas de sucesivas civilizaciones, sustentando la agricultura, el comercio y abasteciendo alimentos a millones de personas. Sin embargo, la actual desecación de este antiguo canal ha puesto en marcha una cadena de graves repercusiones que exigen una respuesta inmediata. ¿A qué cree que se deba la desecación del río Éufrates? ¿Por qué preocupa tanto a los científicos e investigadores? El río Éufrates es uno de los principales ríos que componen el sistema fluvial Tigris-Éufrates. Es el mayor río del suroeste asiático con 2.800 kilómetros de longitud. Nace en Turquía y atraviesa Siria e Irak antes de girar hacia el suroeste. El río Éufrates, que nace en confluencia con los ríos Karasu y Murat en el altiplano armenio, desciende entre los principales grupos montañosos del Tauro hasta la meseta siria. Tras unirse al río Tigris, continúa como Shatt al-Arab hasta el Golfo Pérsico a través del oeste y centro de Irak. En el pasado, su valle estaba muy irrigado y sus orillas estaban bordeadas por varias grandes ciudades, algunos de cuyos restos aún son visibles hoy en día. Define una región conocida históricamente como Mesopotamia con el Tigris. El río Éufrates, una de las vías fluviales más históricas e importantes del mundo, finalmente se ha secado y las consecuencias son aterradoras. El río, que ha sido fuente de vida y sustento para millones de personas durante miles de años, se ha reducido ahora a un mero hilillo en algunos lugares. En otros, ha desaparecido por completo. Averigüemos por qué se ha secado el río y sus consecuencias. En primer lugar, hablemos de la devastación ecológica causada por la desecación de este río. Los ríos siempre han sido como los corazones palpitantes de nuestro planeta, manteniendo el mundo natural vivo y coleando. Son los abrevaderos y acogedores hogares de innumerables plantas, animales y bichos. Pero la sequía del Éufrates es una catástrofe total para las plantas, animales y criaturas que dependían de sus aguas. Toda la red de vida que prosperaba en torno a este río pende ahora de un hilo. Las especies idóneas para las condiciones únicas del río están al borde de la extinción. Los efectos de este ecosistema en descomposición van mucho más allá del entorno inmediato del río. La pérdida de biodiversidad y la alteración de los procesos ecológicos tienen repercusiones que se extienden por todo el planeta. Como una red alimentaria, todo está interconectado. Cuando una hebra de esta intrincada red se debilita o se rompe, envía ondas de choque que reverban por todo el ecosistema. Así pues, durante cientos de años, el río Éufrates ha sido la fuente de vida por excelencia para los suelos fértiles que hacían prosperar la agricultura. Pero ahora que el río se ha secado, nos enfrentamos a una catástrofe agrícola en toda regla. Sin embargo, esta crisis no se limita al ámbito local, se está extendiendo como un reguero de pólvora y tiene sus miras puestas en los mercados mundiales de alimentos. Así que si esto aún no les preocupa, quizá debería hacerlo. Prepárense para un efecto dominó que podría agravar la escasez de alimentos y profundizar la brecha socioeconómica. Los ricos tendrán la barriga llena, mientras los pobres luchan por un simple bocado. La desecación del río Éufrates ha distorsionado la vida de las comunidades que dependen de él para sobrevivir. Pueblos y ciudades enteros que antes prosperaban con el agua del río se encuentran ahora en circunstancias inciertas. La escasez de agua ha golpeado duramente a estas comunidades. Y no se trata de un pequeño contratiempo, sino de una crisis grave que requiere atención y ayuda inmediatas. El agua que utilizaban para beber, regar sus cultivos y realizar sus tareas cotidianas ya no existe. Para algunos, sus vidas ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. El impacto en la salud humana es francamente aterrador. La escasez de agua trae consigo una serie de enfermedades transmitidas por el agua que se propagan como la pólvora. Sin embargo, sin instalaciones de saneamiento adecuadas, la crisis se amplifica. La desecación del río Éufrates ha puesto patas arriba la vida de las comunidades. El agua potable, desaparecida, y el riego, olvidado. Tareas cotidianas, buena suerte. Estas personas están atrapadas en un mundo de incertidumbre, luchando en conflictos por unos recursos limitados y enfrentándose a una crisis sanitaria. Muchos científicos han llegado a afirmar que se trata de una de las peores crisis sanitarias. La desecación del río Éufrates también tiene horribles ramificaciones geopolíticas.
El río ha sido históricamente un contencioso entre naciones, y la crisis actual exacerba aún más las tensiones regionales. La competencia por los menguantes recursos hídricos se intensifica, lo que supone una grave amenaza para la estabilidad regional y puede desembocar en conflictos por el control y el acceso al agua. A medida que las naciones se enfrentan a la crisis, la cooperación internacional y los esfuerzos diplomáticos se vuelven primordiales para encontrar soluciones sostenibles. Hemos comprendido las ramificaciones de la desecación del río Éufrates, pero ¿cómo se produjo? La escasez de lluvias es una de las principales causas de desecación del río Éufrates. Irak sufre ahora la peor sequía de su historia. Irak y la región circundante sufren sequías, el cambio climático y el aumento de las temperaturas. Este problema existe desde hace años. La desecación del río afecta a más de 7 millones de personas. Más de 800 familias han abandonado las comunidades ribereñas del río Éufrates debido a la pérdida de cosechas por la escasez de lluvias, las altas temperaturas y la desecación del río. Como puedes ver, este es el río Éufrates en el pasado, y este es el estado del río en la actualidad. Es un poco triste, ¿no crees? Lo que una vez fue un hermoso río es ahora un diminuto arroyo a punto de convertirse en un desierto. Lo que una vez fue el proveedor de familias se ha convertido en un desierto seco, agrietándose por las costuras. Puede que esto le resulte interesante, pero ¿sabía que los cerdos abrámicos consideran la desecación de este río como una señal del fin de los tiempos? Según la Biblia, un acontecimiento importante relacionado con la segunda venida de Jesucristo y el rapto es la desecación del río Éufrates. En Apocalipsis 16:12 se afirma que el sexto ángel derramó su copa sobre el Éufrates, haciendo que sus aguas se secaran, preparando el camino para los reyes de Oriente. El río Éufrates ha sido históricamente una formidable barrera que ha impedido a los ejércitos desplazarse de este a oeste. Su tamaño, con más de 1.800.000 millas de largo y aproximadamente 300 yardas de ancho, ha sido una fuente vital de vida en la región. La Biblia predice que la desecación del Éufrates en los últimos días permitirá el paso de los reyes del este. Aunque la Biblia no identifica explícitamente a los reyes del oriente, los biblistas y teólogos ofrecen diversas interpretaciones. Una opinión predominante sugiere que simbolizará el surgimiento de poderosas entidades políticas y económicas en Asia, especialmente en China. En Apocalipsis 9, 16, 18, Juan profetiza que estos reyes comandarán un ejército de 200 millones, un número asombroso dada la población de la época en que se escribió, y por sorprendente que parezca, en la actualidad China posee una fuerza militar que supera los 200 millones en consonancia con la predicción bíblica. Independientemente de su identidad, los reyes de Oriente son descritos como una fuerza formidable durante el final de los tiempos, desempeñando un papel en las batallas finales que precederán al regreso de Jesús. Su viaje requerirá cruzar el río Éufrates de camino al valle del Armagedón. Noticias recientes indican que el río Éufrates está experimentando una disminución de su caudal. Estudios realizados por la Universidad de Arizona revelan que en el último siglo el caudal del río ha disminuido más de un 60% debido a la construcción de presas y proyectos de regadío en Turquía, Siria e Irak. Un factor inexplicable también ha causado aumentos intermitentes del caudal del río. Esta disminución ha afectado considerablemente a la región, provocando escasez de agua y repercutiendo en los medios de subsistencia de quienes dependen del río para la agricultura y la pesca. ¿Crees que esto puede ser obra de Dios? La desecación del río Éufrates concuerda con la profecía bíblica, lo que significa una señal crucial para que estemos preparados para el inminente regreso de Jesús. En Mateo 24:44 se aconseja que permanezcamos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá inesperadamente. ¿Qué opinas? ¿Crees que el río Éufrates secándose podría significar el fin del mundo? La desecación del río Éufrates no es un incidente aislado. Sin embargo, es un crudo recordatorio de la inminente crisis mundial del agua a la que se enfrentará la humanidad. Las aterradoras consecuencias experimentadas tras este suceso exigen una acción y una cooperación inmediatas. Para hacer frente a la devastación ecológica, la crisis agrícola, los retos humanitarios y las implicaciones geopolíticas, se requiere un enfoque policético que incluya la gestión sostenible del agua, los esfuerzos de conservación y la colaboración internacional.
El destino del río Éufrates debería servirnos de llamada de atención, impulsándonos a dar prioridad a la preservación de los recursos hídricos vitales de nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde. Ahora que el río Éufrates se está secando, ¿a qué cree que se deba? ¿Crees que es una señal del fin de los tiempos? ¿O simplemente crees que es un efecto del calentamiento global y que necesitamos hacerlo mejor como humanos? Díganos lo que se piensa en la sección de comentarios. Si te ha gustado este video, dale el botón de me gusta y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Además, pulsa el icono de la campana para no perderte nunca una actualización nuestra.